el don de discernimiento de espíritu para desenmascarar el espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Discernir significa distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Del latín discernere, dis indicadora de división o separación, y del verbo cernere, separar. Entonces, es un proceso en el cual primero se indica, identifica o distingue algo y luego es separado. Desde el principio, Dios separó la luz de las tinieblas, y en el fin separará a los justos de los pecadores. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor nos revela a través de su palabra claros ejemplos de estas dos naturalezas, para que aprendamos en su sabiduría discernir en el espíritu de cada una de ellas. Una naturaleza es de Dios, que es luz, que simboliza a las ovejas, y otra la naturaleza del mundo, las tinieblas, en este caso los cabritos. La palabra capricho viene justamente de este animal, que es llevado por sus ideas o antojos, al ser lo contrario del carácter de una oveja, que es más sumisa y dependiente de su pastor. El primer ejemplo es Caín y Abel. Los dos presentaron una ofrenda a Dios, pero Caín presentó su ofrenda conforme a sus propias ideas, lo cual vemos que no agradó a Dios. En cambio, Abel fue más prudente y presentó una ofrenda conforme a la voluntad de Dios. Aquí vemos el primer acto religioso o de adoración, en la que solo la ofrenda de Abel agradó a Dios, porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En esto identificamos que Caín no servía al Señor de corazón humilde y sincero, ya que en consiguiente su orgullo se vio altamente comprometido al ver que la ofrenda de su hermano fue aceptada y la de él no, matando finalmente a su hermano. Otro ejemplo vemos en los hijos de Abraham. Ismael, hijo de esclavitud. Este era burlesco con su hermano, característica propia del espíritu de este mundo, mientras que Isaac, el hijo de la promesa, con mansedumbre aceptó ser ofrenda grata a Jehová. También vemos en los hijos de Isaac, Esaú, que vendió su primogenitura por un guisado de lentejas, menospreciando la bendición de Dios. Y el menor Jacob, quien luchó con un ángel por adquirir la bendición de Dios, en la cual clamó: Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En estos ejemplos identificamos la misma secuencia: el primero nacido de la carne y el segundo nacido del espíritu. El primero
el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, representando al salvado y transformado, teniendo ya una nueva naturaleza conforme al corazón de Dios. Otro ejemplo vemos en los servidores de Faraón, el copero y el panadero. El sueño del panadero se centraba solo en sus propios logros, característico de un ser religioso y egocéntrico, mientras que el sueño del copero era volver a servir a su rey, el cual debe ser nuestra verdadera devoción, servir a Dios nuestro rey. Finalmente vemos el juicio de cada uno de ellos. El panadero fue sentenciado a muerte, mientras que el copero a vida. Así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Otro ejemplo podemos identificar cuando se abre el camino en el Mar Rojo. Dos tipos de personas pasaron por este camino, con intenciones muy distintas. Los hijos de Dios, que arrancaban por sus vidas y libertad, mientras que por otro lado los egipcios los perseguían para dar muerte, en los cuales vemos reflejado el espíritu de este mundo, como los religiosos fariseos que solo concebían la ley para perseguir y condenar a su prójimo, a los cuales Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido el homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. También vemos a David, quien era conforme el corazón de Dios, perseguido por el rey Saúl, el viejo hombre. Este antagonismo lo vemos a través de las Escrituras, en repetidos pasajes. En Daniel, perseguido por los sátrapas; Elías, perseguido por Jezabel; Mardoqueo, perseguido por Amán; Jeremías, encarcelado por Sedequías y sus príncipes. Aún el Señor Jesucristo y sus posteriores discípulos, perseguidos por el poder político religioso de este mundo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas nos menciona que en el monte de la calavera fue crucificado Jesús junto a dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras que el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vemos que el primer malhechor, sin ningún remordimiento por su maldad, quería librarse del castigo y volver a este mundo a su propia vida. Este es el espíritu del mundo. Mas vosotros no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mientras que el otro, arrepentido de su maldad y sin más que hacer por su vida, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén.